Esta mañana por la bendición, Señor, constante que recibimos de ti. Eres nuestro tesoro más grande, Señor. Tú, la persona de Cristo Jesús. No solamente pensamos, Señor, en las bendiciones, sino en la relación que tenemos con el Dios del universo. Tu majestad, tu bondad, tu belleza, Señor. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte, reconociendo que tú eres precioso, eres hermoso, Señor, para nosotros. Te ruego que en esta mañana tomes control de lo que hemos preparado durante el día, Señor, para tu gloria y para tu alabanza, para edificación de tu iglesia, Señor. Usa nuestras mentes, nuestros labios. Este esfuerzo, Señor, débil, tómalo, Señor, para fortificar, para levantar, para edificar tu iglesia, Señor. Te pido todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cerrar este tema. Yo sé que el tema pues, no está completo, se sigue todavía, hubiera mucho más que decir acerca de este tema, pero en cuanto al tiempo que tenemos, 4 semanas fue dedicada para este tema, entonces vamos a tratar de cerrarlo el día de hoy. Vamos a leer el texto nuevamente que estamos estudiando. Dice Romanos 8:13. De hecho, voy a leer más del contexto porque a lo mejor no lo hemos leído juntos. Creo que sí lo leímos al principio, pero nada más para recordarles. Voy a leer un poquito más del contexto en Romanos 8. Después, igual, pues es la carta de Romanos, pues todo está relacionado, ¿verdad? Hay mucho más contexto atrás. Al menos podemos tener en mente que en los capítulos 6, 7 habla de esta guerra que hemos estado hablando, de esta condición en la que vivimos como cristianos, que aún siendo salvos, aún siendo perdonados de nuestros pecados, Pablo reconoce que tenemos una lucha constante. Pablo enseña, inspirado por el Espíritu Santo, que esta lucha va a continuar durante toda nuestra vida cristiana. Es un proceso, creo que formativo hasta cierto punto, en el sentido de que el Señor está trabajando a través de estas circunstancias en nuestra vida para nuestra santificación. Entendemos, como hemos dicho las semanas pasadas, que el Señor ha hecho una obra para perdonar nuestros pecados, para sacarnos de la esclavitud del pecado, pero entendemos, por lo que la Biblia dice, que la raíz de pecado permanece todavía en nosotros. Y si descuidamos, pues puede continuar dando frutos. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso hablamos de guerra contra el pecado, pues hablamos de matar la semana pasada el pecado, porque si nos relajamos, pues esto tiende a crecer en nosotros, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer Romanos 8. Ahora pues, y esto es bien importante, fundamento de nuestra guerra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego define quiénes son estos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí vemos esa otra, lo mismo que estamos diciendo acá, ¿verdad? Vean el 5, bien importante. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Continúa el mismo versículo, pero los que son del Espíritu, ahí falta la palabra del primer párrafo, bueno, la primera sección, pero los que son del Espíritu
piensan, ¿verdad?, en las cosas del Espíritu. Y creo que esa es una clave para esta lucha en la que estamos hablando. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otra vez, lo mismo que leíamos en el versículo 13. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es el fundamento, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No ha sido regenerado, no ha sido salvo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, y bien importante aquí, no a la carne, para que no pensemos en la carne, para que no estemos obrando en la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, es el texto que estuvimos viendo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El texto, aquí está, bueno, ¿quién tiene que hacer morir las obras de la carne? Según lo que leímos ahí. Nosotros. Pero está curioso, o sea, mas si por el Espíritu hacéis ustedes morir las obras de la carne, o sea, es una acción que hacemos nosotros, pero lo hacemos a través de otra persona. Y eso es como que la paradoja de que siempre hemos estado hablando, ¿no? O sea, Pablo está consciente de que debemos obrar, hacer guerra, pelear, matar el pecado. Pero luego nos aclara y nos dice que debemos hacerlo de una forma que es a través de otra persona. En este caso, el Espíritu. Entonces, hemos estado tratando de explicar que hay una forma correcta, una forma que glorifica a Dios, en la que podemos hacer guerra contra el pecado. Y hay otras formas que pudieran aparentar ser piadosas, pero no están glorificando a Dios, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. ¿Quieres preguntar algo? ¿O no? Lo que dice es que una consecuencia evidente de que vives. ¿Para allá? Sí, por favor. Oh, ahí está otro micrófono. Vamos a ponerle cerquita para que se escuche. Lo que está diciendo es que una consecuencia evidente de que estás vivo es que tienes Espiritualmente. el Espíritu Santo, y es una consecuencia que Él hace, que te ayuda, te capacita para poder vivir en obediencia. Correcto, sí. Muy bien. Bien. Entonces decíamos que hay una forma correcta, una forma en la que batallar contra pecado glorifica a Dios. Y creo que pusimos ejemplos, no sé si específicos, pero hay muchas personas en la sociedad en general que desean batallar contra hábitos malos, hábitos pecaminosos. No sé,
Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Iba a hablar. Pero bueno, Alcohólicos Anónimos. Sí, tabaco, algún tipo de dependencia de algún narcótico. Hay gente que quiere, realmente quiere, ¿verdad? Pero lo están haciendo en sus propias fuerzas, lo están haciendo en su propia carne. La diferencia que Pablo marca es que sí, estamos llamados a hacer guerra contra el pecado, estamos llamados a resistir el pecado, estamos llamados a conducirnos rectamente, pero esto habilitados a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que glorifica a Dios. La mortificación del pecado no es una tarea que el hombre pueda lograr por sí mismo. Es una obra sobrenatural. Tenemos que entender eso. Una obra divina. Una obra que solo el Espíritu Santo puede efectuar en el alma del creyente. Sin él, todo esfuerzo humano es vano, o es autojustificación, o es una religión falsa. Es legalismo, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo no hay victoria en nuestra guerra espiritual. Pero con Él hay poder, hay esperanza y hay transformación. Decíamos también semanas pasadas que una consecuencia normal, natural, que se espera de la transformación, de la vivificación del Espíritu, es que estemos resistiendo al pecado. Es natural, es una consecuencia natural en nuestra vida resistir al pecado si es que, como decía Pablo en todo lo que leímos en Romanos 8, si es que el Espíritu, si somos el Espíritu. Entonces, estas consecuencias son naturales. Y luego la pregunta ahí es, entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, si todo es de Dios, si todo es en el Espíritu Santo, ¿qué necesitamos hacer nosotros para resistir el pecado y que esta resistencia siga siendo para la gloria de Dios? Y eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. ¿Qué hace el Espíritu para que la mortificación del pecado sea posible? Antes de que el pecado pueda ser vencido, debe ser, ¿qué dice ahí? Odiado. Pregúntese usted mismo. ¿Odia el pecado? Esto es... A veces es difícil para mí explicarlo, ¿verdad? Porque soy muy sensible y tiendo a gritar y a llorar y ese tipo de cosas, pero esto es con todo tu ser. ¿Odias el pecado? Porque la mayoría de las veces, si somos sinceros, a lo mejor odiamos el pecado de mi hermana y de mi hermano, y lo señalo, pero no odio mi pecado. Y ese es el problema. Pablo está dándonos una estrategia para matar mi pecado. No el pecado del hermano que tengo a un lado. Mi pecado. Guerra contra mi pecado. No voy a hacer guerra contra el pecado del hermano. Está diciendo cómo hacer guerra contra mi pecado. El pecado de Alonso Larraguibel. Y lo primero que tengo que hacer es odiar el pecado de Alonso Larraguibel. No el de mi hermano o mi hermana. No el de mi esposa, mi esposo. No el de mis hijos. El mío. Antes de que el pecado pueda ser vencido, debe ser odiado. Y antes de que sea odiado, debe ser visto en su verdadera naturaleza, como traición contra Dios.
Y volvemos a lo que hemos estado tratando de enseñar. Entre más conocemos de Dios, entre más conocemos de su bondad, de su majestad, de su belleza, será más fácil para nosotros reconocer la traición al cometer pecado y en consecuencia odiar esa actitud y esa actividad que estamos haciendo. Antes de que sea odiado el pecado, debe ser visto en su verdadera naturaleza, como traición contra Dios, como veneno para el alma, como camino hacia la muerte. Esta convicción no es obra de la carne, es obra del Espíritu Santo. Él ilumina el corazón, quebranta el orgullo y despierta un clamor por liberación. Sin esta obra no habrá ningún avance en nuestra vida espiritual. Tiene que ser el Espíritu obrando en nuestras vidas, iluminando y quebrantando nuestro orgullo, reconociendo nuestra pecaminosidad, odiando esa actitud de traición contra Dios para poder comenzar a hacer esta guerra real, efectiva, radical contra el pecado. Sin esta convicción, el alma permanecerá dormida en su pecado. Y esto es para que nosotros mismos autoanalicemos nuestras vidas, ¿verdad? Yo puedo hablar de mis pecados, los conozco muy bien, pero cada uno de nosotros sabe qué pecados tolera, ¿verdad? ¿Qué pecados abraza? Le gusta hacer. Y el llamado de Pablo aquí es a odiar el pecado porque es traición contra Dios, porque ofende la santidad de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Dios supremo del universo. Y entre más elevado sea el concepto de Dios que tenemos, mucha más, no sé si vergüenza o repudio al intentar traicionar a nuestro Dios. Imagínate a Cristo en la cruz, muriendo por tus pecados, dando su vida para salvar y limpiar tus pecados, y tú abrazando tu pecado. Tolerando pecado que sabes que ofende a Dios. El Espíritu nos da la fe, no solo para creer que Cristo puede ayudarnos, y esto es bien importante también. Entendemos y bíblicamente comprendemos que Dios puede ayudarnos, pero también tenemos que entender que no solamente puede ayudarnos, sino creer que Él quiere ayudarnos y que Él nos va a ayudar. No solamente tiene la posibilidad de ayudarnos, Él quiere ayudarnos y Él va a ayudarnos. Eso es fe en Cristo Jesús, fe en lo que el Espíritu está haciendo en nuestras vidas. Y es lo que podemos hacer. Creer, enfocar nuestra vista, nuestra mirada, nuestra vida en lo que Dios hace. No solamente creer que puede, sino creer que quiere que no pequemos y que nos quiere ayudar a no pecar. Jesús no solo puede, sino que también quiere. Esta certeza no nace del esfuerzo humano, sino del testimonio del Espíritu. Él capacita al creyente para esperar con paciencia, para perseverar en fe, para no rendirse en medio de esta batalla.
Por eso es tan importante que lo hagamos en el Espíritu. Porque solo en el Espíritu podemos sostenernos en esta batalla. Solo en el Espíritu tenemos la vida, el poder que nos sustenta para realmente hacer esta batalla. Y poder terminar la batalla, poder cumplir este mandato. Entendemos que lo que leíamos en Romanos al principio, que la muerte de Cristo en la cruz no solo fue poderosa para salvarnos en el pasado, y a veces tenemos una comprensión parcial o equivocada de que la cruz de Cristo nos ayudó para salvarnos el día 1 de enero de 1900 y algo, ¿no? O el día en el que usted considera que fue salvo. Pero la cruz de Cristo, hermanos, no solamente nos ayudó en este punto de nuestras vidas, sino que nos sigue ayudando hasta el día de hoy y nos seguirá ayudando todas nuestras vidas. Este sacrificio de Cristo nos compra, ¿verdad?, la vida eterna. Nos facilita, nos habilita para permanecer como cristianos, para permanecer en la carrera, para permanecer haciendo guerra contra el pecado. Esto es lo que debemos pensar en esta realidad de lo que Cristo hizo en la cruz. No solo fue poderosa para salvarnos en el pasado, sino que es poderosa en nuestro presente. Es el Espíritu quien bautiza al creyente en la muerte de Cristo, quien aplica la obra de la cruz a nuestro corazón, quien hace que el poder de la sangre de Cristo fluya hacia todas las áreas de nuestra vida, hasta lo más profundo, lo más oscuro, lo más secreto de nuestras vidas. Es el Espíritu quien trae la cruz con todo su poder para que podamos matar el pecado. Además, lo que estoy tratando de resumir lo que ya hemos estado viendo, desde el nuevo nacimiento hasta la glorificación, toda nuestra vida, es el Espíritu quien obra en nosotros. Él da nuevos suministros de gracia, nueva influencia de poder, nuevas influencias de poder, nuevas fuerzas para debilitar el pecado y fortalecernos en la obediencia. El Espíritu no solamente comenzó en nosotros la obra, sino que el Espíritu Santo la va a terminar y va a asegurarse de que podamos ser santificados y glorificados. Por eso es tan importante que entendamos que nuestras batallas, lo que decía el hermano pastor la semana pasada, no es una batalla física, carnal. No es solamente hacer guerra en la realidad física de nuestras vidas, sino es una guerra que se sustenta en el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Sabemos que es el Espíritu Santo el que suplica por nosotros. Él pone gemidos en nuestros corazones. Él intercede con gemidos indecibles, dice la palabra. Él nos capacita para mirar al crucificado y clamar por gracia. Que esa es la clave, ¿verdad?, de nuestra santificación. Poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Poner nuestra mirada en la obra de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo hace eso. Nos dirige a esta verdad. Porque sabe que cuando enfocamos nuestra vida en Cristo, cuando enfocamos nuestra vida en la gloria del Señor Jesús, somos transformados en nuestro hombre interior. Él nunca abandonará al alma que lucha, sino que la sostiene, la fortalece y la guía. En cuanto a lo que hace el Espíritu Santo, resumen, dice, la mortificación del pecado no es una obra que podamos realizar solos,
Es una obra que requiere la presencia, el poder y la persona del Espíritu Santo. Por eso no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestras resoluciones, confiamos en el Espíritu Santo de Dios, en lo que Él puede hacer. Clamamos por su ayuda, dependemos de su poder y en esa dependencia encontramos la victoria. ¿Cuántas veces, y a lo mejor podría citar algunos ejemplos de mi propia vida, pero cuántas veces usted ha hecho una resolución para dejar de hacer una actividad o un hábito que tiene, que sabe que es pecaminoso? Y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. ¿Cuál es la diferencia cuando encontramos victoria en esa actividad o en ese hábito pecaminoso? La diferencia es cuando es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando hacemos guerra contra esa actitud, contra ese hábito en el poder del Espíritu Santo. Y eso suena muy bonito, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Suena bonito. Y la paradoja está ahí, sigue estando ahí y va a seguir estando durante todo el proceso de nuestras vidas cristianas. Nuestra vida cristiana es un llamado a depender del Espíritu Santo y también al mismo tiempo es estar tomando las riendas, por decirlo de alguna manera, de nuestra conducta, de nuestra obediencia. Esa es la paradoja, ¿verdad? Que la Biblia nos dice, obedece. La Biblia nos dice, haz guerra contra el pecado. La Biblia nos dice, evita. Y luego también nos dice, pero hazlo en el Espíritu. Reconocemos que la enseñanza bíblica es clara cuando dice que tanto el querer tanto mi deseo como lo que hago, tanto el querer como el hacer, son habilitados, son dirigidos por el Espíritu Santo. Pero no nos evita la responsabilidad y el llamado que tenemos a obedecer y a resistir activamente con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser al pecado. ¿Qué hace entonces el creyente para mortificar el pecado? El llamado de Dios al creyente no es a la pasividad. Algunos pudieran decir, bueno, si lo va a hacer el Espíritu, pues aquí espero, ¿verdad? Pues si me dice que es por el Espíritu, que el Espíritu va a tomar control, pues espero a que lo haga. No es el llamado. El llamado no es a la pasividad, no es a dejarnos llevar por la corriente. Ese no es el llamado. El llamado es activo. Despójate tú del viejo hombre. Arrópate con Cristo. Tú, hazlo. No es a la pasividad, ¿verdad? Es hacer algo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Una fe activa, y va a ser la clave, ¿verdad? Vibrante, que se aferra con todo su ser a la suficiencia de Cristo. Esta fe, esta convicción de que en Cristo hay plenitud, que en Cristo podemos vencer, que en Cristo somos fortalecidos. Esta es la actividad espiritual, mental, que tenemos que hacer para resistir el pecado. Esta obra no es otra cosa que la fe verdadera que mata el pecado. No estamos hablando de una fe genérica, sino una fe que contempla la sangre de Cristo como el único remedio eficaz para nuestras almas enfermas.
esta fe no es ocasional ni superficial, sino perseverante, constante, militante. El que vive por esta fe, vivirá. Y la guerra, o sea, morirá en la batalla, pero morirá victorioso, por decirlo de alguna manera. Y más aún, por la providencia soberana de Dios, por lo que dice la palabra de Dios que vamos a ser glorificados, verá sus deseos pecaminosos postrados a sus pies. Esta es la confianza, esta es la fe en la que debemos actuar, en la que debemos vivir. Sabemos que hay un proceso que la Biblia lo ordena o lo determina, la palabra de Dios nos enseña que estamos en un proceso de ser santificados, pero sabemos de antemano, si hemos sido salvos, si hemos sido regenerados, sabemos, tenemos la confianza, tenemos la fe, aunque no lo vemos experimentalmente o experiencialmente en nuestras vidas todavía, sabemos que Dios va a hacer la obra completa en nuestras vidas. Nos va a santificar hasta el punto de ser glorificados. Y esta es la certeza con la que debemos atacar el pecado. Porque sabemos que va a ser vencido, que no nos puede vencer para siempre. Sabemos, tenemos la confianza, la certeza de que el pecado será vencido. Porque Dios así lo ha prometido. Porque Dios así lo declara en su palabra. Entonces peleamos en esa certeza, en esa fe, y esa es la forma correcta, ¿verdad?, en la que debemos estar haciendo guerra contra el pecado. En la certeza de que Cristo, que el Espíritu Santo, que Dios Padre está completando esta obra en nosotros y vamos a ser santificados, glorificados finalmente. No pongamos la esperanza en nuestras fuerzas, porque sabemos que esta fuerza es débil, quebradiza, insuficiente. Pero Cristo es fuerte, Cristo es suficiente, es glorioso. En Él hay plenitud de gracia. De Él tomamos gracia, gracia sobre gracia, dice Juan. En Él habita toda la plenitud de Dios. Pensemos en las cosas que son del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos 5? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? Piensan, meditan en las cosas del Espíritu. Esa es la clave, hermanos. No sé si la ve, pero esa es la clave de nuestra vida espiritual. Ser alimentados por la palabra, creer las promesas de Dios, meditar en esas cosas espirituales. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Deja que tu alma se empape de esta verdad, de esta visión, de esta realidad de Cristo. Un Cristo glorioso, majestuoso, suficiente. Aunque hayas fallado 1000 veces, aunque estés cansado de la batalla, no te rindas. Mira a Cristo y creo que Pablo dice, no nomás lo dice ahí, vea, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tome nota de esos versículos, no los voy a alcanzar a leer, pero tenemos que empapar nuestra mente de las promesas de Dios, de lo que Él hace en nosotros, de lo que está haciendo en nuestras vidas.
Voy a leer Isaías, uno de ellos nada más. No, habrá que leerlo completo para que no hacer conjeturas que no deberemos. Lea todo Isaías, el capítulo 35, capítulo 40, y nos habla de lo que Dios hace, de lo que debemos meditar para esta guerra a la que estamos siendo llamados. No es suficiente creer que Él puede ayudarte. Lo que dijimos hace rato, debemos creer que Él quiere ayudarnos. Creer que Él vendrá. Aunque la liberación del pecado parezca tardar, espera. La fe verdadera espera en Dios. Es bien fácil, hermanos, como desanimarnos, porque no vemos inmediatamente el cambio en nuestras vidas. Pablo no nos está diciendo que va a ser sencillo, que va a ser de un día para otro. Lo que se está diciendo es que estemos conscientes de que es una batalla para el resto de nuestros días, para el resto de nuestras vidas. Pero tenemos que batallar y pelear y hacer la guerra en la certeza de que ya hemos sido o que ya hemos alcanzado la victoria en Cristo Jesús. Y por eso podemos hacer guerra contra el pecado, porque ya hemos ganado, ¿verdad?, la guerra final. Vamos a ser justificados, o ya somos justificados, vamos a ser santificados y vamos a ser glorificados. Y por eso tenemos esa habilidad de poder pelear en esta guerra para el resto de nuestros días. Bien. Hay otros pensamientos que podríamos hacer: contemplar a Cristo como el sumo sacerdote, meditar en lo que Él hace, cómo intercede, porque intercede. Él fue tentado en todas las situaciones en las que hemos vivido, atravesado, y Él intercede por eso, sabiendo nuestras luchas, sabiendo nuestras tentaciones. Voy a pasar todo esto porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, tenemos 10 minutos, vamos a hacer esto. Entonces estamos hablando que nuestra guerra es en esta esfera espiritual, en esta esfera en la que creemos y confiamos en que Dios, el Espíritu Santo, Cristo Jesús están operando en nuestras vidas y nos están fortaleciendo para salir victoriosos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en esta meditación en las cosas espirituales es contemplar a Cristo como sumo sacerdote. Sabemos que Él no es indiferente en nuestra lucha. Él se compadece, Él conoce nuestra debilidad. Él fue tentado como tú has sido tentado, pero sin pecado. Por eso, acércate confiadamente al trono de la gracia. Ahí encontrarás misericordia, ahí encontrarás socorro y ayuda. Lo que trato de decir aquí, hermanos, es que Cristo no es ajeno a nuestras luchas. Cristo no es ajeno a las tentaciones que atravesamos. Cristo resistió y sabe que batallamos, ¿verdad?, con pensamientos, sabe que batallamos con hábitos. O sea, Él puede empatizar con nosotros en ese sentido. Podemos acercarnos a Cristo Jesús, podemos acercarnos confiadamente porque Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y al mismo tiempo, experimentó sin pecado las tentaciones que nosotros experimentamos
el día de hoy. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Otro de estos pensamientos espirituales. Dios no miente, hermanos. Sus promesas son firmes como pues, las estrellas, o constantes como el sol, como la luna. Debemos creer que Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Creen esto? El Señor ha declarado que vino a salvar a su pueblo de pecado. Esa es la promesa de Cristo. Dios no miente. Entonces debemos entender y hacer la guerra en esa certeza de que vamos a ser liberados o libertados del pecado. Vino para destruir las obras del diablo. ¿Creemos eso? ¿Operamos nuestra vida en esa certeza? También vino para que el pecado no se enseñoree de nosotros. No estoy leyendo los textos, pero los puede leer usted. Pero esas son realidades que entendemos de nuestra fe en Cristo Jesús. Son promesas que ha declarado Dios que nos que vamos a vencer el pecado, que viene a erradicar las obras del diablo, que el pecado no tiene control absoluto, no se enseñoreará de nosotros. ¿Creemos esto? ¿Vivimos en estas realidades? ¿Tenemos esta fe puesta en las promesas de Dios? Eso es lo que podemos hacer en esta batalla espiritual, en este constante lucha con el pecado. Debemos recurrir a las promesas de Dios para hacer la batalla en el ámbito espiritual, ¿verdad? Algo importante aquí, hermanos, es que estas promesas pues son lo que leemos en la palabra de Dios. Yo no puedo hacer batalla espiritual si no conozco la palabra de Dios. Yo no puedo hacer guerra espiritual si no conozco las promesas que Dios tiene para mí. Entonces, la única arma ofensiva que tenemos, según Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, la única arma ofensiva que tenemos es la palabra de Dios. La única arma que tenemos para hacer guerra, para matar, es la palabra de Dios. La espada. Si no tenemos dominio, si no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, no podemos hacer esta guerra. No podemos ir a matar el pecado, porque no tenemos las armas espirituales para hacerlo. Yo sé que, hablando de que estamos viejos, conforme más va pasando el tiempo es más complicado memorizar. Pero memorizar la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer para batallar contra el pecado. Cuando hay una tentación en mi mente, cuando hay una tentación palpable cerca de mí, el recurso que tenemos, al que deberíamos siempre recurrir, es atraer la palabra de Dios a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y si no la tengo lista en ese momento en mi mente, me puede ganar la tentación. De hecho, me va a ganar la tentación, porque no hay palabra de Dios para contrarrestar esa tentación. Entonces, yo le invito, supongo que cada uno tenemos algunos versos preferidos que conocemos de memoria, pero este constante ejercicio de memorizar palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a sostener en esta batalla espiritual. Cuando hablamos de estos medios de gracia, ¿qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de la oración, la palabra, la comunión con los santos. Si usted sabe, por ejemplo,
Una persona que no tiene sustento, una persona que vive en la calle, un mendigo. Si a ese mendigo usted le dice, ¿sabes qué? Fulano de tal, 2 cuadras allá, tiene el dinero suficiente y tiene el deseo de ayudarte. ¿Qué tiene que hacer ese mendigo? Ir a donde está pues, la solución. ¿Cómo va a saciar su necesidad? Nosotros, es el mismo ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos necesidades que no podemos suplir nosotros mismos. Y el Señor tiene la riqueza, ¿verdad? Tiene la autoridad espiritual que nos va a suplir a nosotros. Y nos dice volviendo al ejemplo del mendigo, el mendigo va con la persona y le dice, Señor, quiero que me ayudes. Ah, sí, mira, quiero que hagas estas 3 cosas y ya que las hagas, te ayudo. ¿Usted cree que el mendigo las va a hacer o no las va a hacer? Sí, porque sabe que ahí está la respuesta a su vida. Nosotros debemos entender esto. La fuente, ¿verdad?, de nuestra paz, de nuestro gozo, de esta victoria, están en Cristo Jesús. Y Él nos dice que oremos para recibir esta fortaleza. Él nos dice que leamos la palabra de Dios para ser habilitados para pelear esta batalla. Él nos dice que tengamos comunión con los santos. Pues lógicamente, lo que tenemos que hacer es obedecer, ¿verdad? Estos son instrumentos que usamos para ser fortalecidos, para saciar nuestras necesidades en la fuente, ¿verdad?, de nuestras vidas. El Señor es claro, es evidente a través de toda la Escritura que nos está llamando a que estemos orando, nos está llamando a que estemos leyendo la palabra de Dios, nos está llamando a que estemos en comunión con los santos. Son ordenanzas de nuestro Dios. Son disciplinas espirituales que nos van a habilitar en la batalla que quiere Él que venzamos. Entonces, como que no hay más que ser obedientes, echar mano de estos recursos que nos da el Señor para poder ser habilitados, para poder sostenidos en esta batalla que atravesamos. Si no recurrimos a la oración, si no recurrimos a la palabra, si no recurrimos a congregarnos, no habrá forma, ¿verdad? Si el mendigo se queda ahí en la esquina y no va donde le decimos que es la solución, pues va a permanecer en necesidad, va a permanecer sufriendo o teniendo hambre o lo que esté pasando en ese momento. Así nos pasa a nosotros. Es increíble a veces que Dios nos dice, haz esto, esta es la solución. Yo soy la fuente para saciar tu sed. Yo soy la fuente para saciar todas tus necesidades. Haz esto. Y no creemos. Y no lo hacemos. A veces no lo hacemos porque creemos en el fondo de nuestro corazón que no ocupamos de Dios, que somos lo suficientemente inteligentes o éticos o buenos para batallar contra el pecado en nuestras propias fuerzas. Debemos reconocer que estamos en bancarrota, que no podemos
si no es a través del Espíritu. Si no podemos sino a través de estos medios que Dios ha provisto. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Esta batalla se gana en el Espíritu, obedeciendo las instrucciones, echando mano de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Si no hacemos esto, si no practicamos esto, no habrá victoria, hermanos. No habrá transformación, santificación, pues, en nuestras vidas. Tenemos que echar mano, ser obedientes de nuestro Dios, que es pleno, que puede satisfacer, que puede dar la victoria. Y nos dice, haz esto. Usa estos medios. Mi palabra, la oración, comunión con los santos, confiesa tus pecados. Eso no es lo que vamos a ver. Haz esto y tendrás la victoria sobre el pecado. Bien, vamos a orar. Voy a darles, voy a compartir lo que falta de este contenido para que lo puedan hojear si desean hacerlo, pero vamos a orar. Hermanos, en realidad es tan sencillo como eso. Dios ha dictado, nos ha dado las herramientas, las instrucciones en su palabra, y lo que tenemos que hacer es ser sensibles, ser obedientes a lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Vamos a orar entonces. Señor, te doy gracias porque nos permites ver, Señor, que esta batalla ha sido ganada. La guerra terminó, Señor. Tú la ganaste. Está decidido, Señor, cuál es la victoria o cuál es el resultado final. Nosotros creemos y nos aferramos a que tú tienes ese control, que nuestras vidas van a ser santificadas, que nuestras vidas seremos glorificados. Ayúdanos pues a ser obedientes, a operar en nuestras vidas diarias, echando mano, Señor, de tus recursos, de tu palabra, de la oración, de la comunión con los santos, de la confesión de nuestros pecados, de estas disciplinas que has enseñado, que has dispuesto en tu palabra. Permítenos alinear nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, reconocer que tú eres la fuente que satisface todas mis necesidades, que satisface todos mis deseos. Permite que podamos ver a Cristo tal como Él es, en su gloria, en su majestad, en su bondad, en su belleza, porque sabemos que esto transforma nuestras vidas cuando enfocamos en la gloria de Cristo Jesús. Permite que nuestras vidas sean gobernadas por este amor, por este deseo de glorificar, de santificar, de magnificar a nuestro Dios. Que esto transforme, que esto habilite, Señor, que esto determine lo que somos. Nuestros proyectos, nuestros tiempos de recreo, nuestros tiempos, Señor, en familia, nuestro tiempo en el trabajo, en la escuela. Que todo esto sea gobernado, Señor, por tu belleza, por tu gloria, por lo que eres en nuestras vidas. Te pido esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.